En esta oportunidad, mi estimado hermano y amigo, es un privilegio para mí compartir con ustedes el consejo de Dios a través de su palabra. Yo quiero invitarles en esta oportunidad a considerar con su servidor Segundo de Reyes, capítulo 1, versículos 1 al 18. Segundo de Reyes, capítulo 1, versículos 1 al 18. La palabra de Dios nos dice de la siguiente manera: después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel, y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo: id y consultad a Baal-zebú, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita, diciendo: levántate, sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles: ¿no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal-zebú, dios de Ecrón? Por tanto, así ha dicho Jehová: del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Cuando los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo: ¿por qué os habéis vuelto? Ellos le respondieron: encontramos a un varón que nos dijo: id y volveos al rey que os envió, y decidle: así ha dicho Jehová, no hay Dios en Israel para que tú enviaste a consultar a Baal-zebú, dios de Ecrón. Por tanto, del lecho en que estás no te levantarás, ciertamente morirás. Entonces él les dijo: ¿cómo era aquel varón que encontrasteis y os dijo tales palabras? Y ellos les respondieron: un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo: es Elías Tisbita. Luego envió a él un capitán de 50 con sus 50, el cual subió donde estaba él, y aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte. Y el capitán le dijo: varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus 50. Volvió el rey a enviar a él otro capitán de 50 con sus 50, y le habló y dijo: varón de Dios, el rey ha dicho, desciende pronto. Y le respondió Elías y dijo: si soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50. Volvió a enviar el tercer capitán de 50 con sus 50, y subiendo aquel tercer capitán de 50, se puso de rodillas delante de Elías y le rogó, diciendo: varón de Dios,
te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos tus 50 siervos. He aquí, ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los primeros capitanes de 50 con sus 50. Sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos. Entonces el ángel de Jehová dijo a Elías: desciende con él, no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con él al rey. Y le dijo: así ha dicho Jehová, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón. No hay Dios en Israel para consultar en su palabra, y no te levantarás, por tanto, del lecho en que estás, sino que de cierto morirás. Y murió conforme a la palabra de Jehová que había hablado a Elías. Reinó en su lugar Joram en el 2º año de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá, porque Ocosías no tenía hijo. Los demás hechos de Ocosías no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Que Dios bendiga su santa palabra. Mis amados hermanos y amigos, en esta oportunidad queremos compartirle el siguiente tema a la luz de estos versículos que hemos leído. El que ignora a Dios no le irá bien en la vida. El que ignora a Dios no le irá bien en la vida. Ese es el tema que encuentro en este pasaje. Bueno, aquí este pasaje, hablando acerca del trasfondo histórico detrás de este pasaje, Ocosías era hijo de Acab. ¿Y quién era Acab? Acab, ya ustedes saben, o algunos ya saben, excepto los nuevos en la fe, que Acab era un rey en Israel, un rey que se dedicó a la maldad. Cuando Salomón murió, Dios dividió el reino de Salomón por la desobediencia en la vida de Salomón contra Dios. Entonces el reino fue dividido. Israel estaba en el norte, entonces con 10 tribus, y tenían como capital Samaria, y Judá era en el sur con 2 tribus y tenía capital como Jerusalén. Pero el reino del norte, con su capital Samaria, ellos se apartaron totalmente de Dios en su mayoría. Todos los reyes que vivieron y existieron en Samaria, la mayoría se fueron tras de la idolatría. La idolatría era algo que Dios había prohibido a su pueblo antes de sacarlo en la tierra de Egipto. Pero cuando llegaron a la tierra de Canaán, se olvidaron de Dios con el pasar del tiempo. Ignoraron a Dios y comenzaron a adoptar los dioses paganos, los ídolos paganos, y comenzaron a adorarlo. Entonces aún Salomón fue inclinado a adorar a dioses falsos. Por eso Dios mandó un juicio y el reino lo dividió. Entonces, por esa razón, Acab llegó a ser uno de los reyes y su hijo Ocosías llegó a sucederle. En el capítulo anterior, primero de Reyes 22, van a ver cómo murió Acab. Entonces ese hijo, aparentemente más joven, ignoró a Dios. Ignoró a Dios. La primera razón por la que ignoró a Dios fue porque vio el mal ejemplo de sus padres, especialmente Acab y Jezabel.
Y él se crió en el palacio viendo sus padres dedicados a la idolatría. Quiero decirle que cuando uno deja al Dios verdadero, cuando ustedes y yo dejamos al Dios verdadero y adoramos, hacemos de cualquier cosa un ídolo, estamos ignorando al Dios verdadero. Cuando levantamos en nuestro corazón una idolatría, puede ser un símbolo, puede ser una estatua, puede ser cualquier cosa que ocupa el lugar de Dios en nuestra vida, eso se llama idolatría. Entonces estamos ignorando a Dios y es una ofensa contra la persona de nuestro Creador. Y eso es lo que había pasado en la vida de Ocosías. Entonces, ¿por qué el que ignora a Dios no le irá bien en la vida? Bueno, número uno, enfrentará problemas de rebelión. Vean conmigo el versículo 1 de Segundo de Reyes, capítulo 1. Después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel. Es decir, la parte norte, donde su hijo Ocosías era el rey de turno. Entonces va a enfrentar problemas de rebelión. El que ignora a Dios no le irá bien en la vida porque va a enfrentar problemas de rebelión. Ya sea problema de rebelión interno y problema de rebelión alrededor suyo o mío. Ahora, ese problema de rebelión que estaba enfrentando Ocosías era porque su abuelo, Omri, había sometido a los moabitas, a los edomitas, o moabitas, como dice aquí, a los moabitas. Y los moabitas estaban pagándole tributo a Israel. Entonces, cuando ya murió Acab, sube su hijo a ser rey. Entonces ellos pensaron quizás era la oportunidad de no seguir pagando esos tributos, y ellos decidieron rebelarse contra Israel. Y por supuesto, contra Ocosías. Y eso fue lo que sucedió. Eso lo pueden leer en Primero de Reyes 16, 21 al 24. Omri había sometido a algunas ciudades de Moab y los moabitas pagaban tributo a Israel con su capital Samaria. Mis amados hermanos, esa es la primera cosa que enfrenta el que ignora a Dios. Problema de rebelión. El que ignora a Dios, la gente no tiene por qué ser fiel a usted, porque usted está actuando de una manera infiel a su Creador. Por esa razón, ese problema de rebelión aquí. Pero el caso que queremos tratar en este pasaje es lo siguiente. El segundo punto es: el que ignora a Dios no le irá bien en la vida, enfrentará problema accidental. ¿Qué le ocurrió a Ocosías? Dice: Ocosías cayó por la ventana de la sala de la casa que tenía en Samaria. Bueno, quizás Ocosías estaba paseando cerca de la ventana. La Biblia no nos revela cuál es la circunstancia por la que cayó, pero cayó. Puede ser que le ocurrió un accidente cerca de la ventana. Cayó cerca de la ventana de la casa. Ese es otro problema que enfrenta el que ignora a Dios. No le irá bien porque va a enfrentar problema accidental. Dios no necesariamente va a mandar sus ángeles para protegerlo y librarlo del mal. Va a enfrentar muchos problemas accidentales. Eso fue lo que ocurrió con Ocosías, el joven Ocosías. Pero dice la palabra también que el que ignora a Dios
va a enfrentar problemas de enfermedad. Dice que cayó enfermo. Y en su enfermedad, ese joven ignoró a Dios. ¿De qué manera ignoró a Dios? Mire lo que dice el versículo 1. Envió mensajeros y les dijo: id y consultad a Baal-zebub, Dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. La otra forma de ignorar a Dios es cuando tenemos problemas en la vida. En vez de buscar a Dios, buscamos a consultar a un ídolo. Nos postramos ante un ídolo o clamamos a un supuesto santo, entre comillas, para que nos ilumine, nos ayude, nos enseñe qué va a pasar con nuestra vida. Ignoramos a Dios cuando tenemos problemas por el mismo acto de ignorar a Dios, y comenzamos a consultar a dioses falsos. Comenzamos a consultar a brujos. Comenzamos a consultar a adivinos. Comenzamos a consultar a los que leen la mano, las cartas, o comenzamos a consultar el horóscopo. Cualquier forma de ocultismo es pecado contra Dios, porque ofende la persona de Dios, su creador, mi creador. Por eso le dijo a su pueblo Israel: no tendrá dioses ajenos delante de mí, porque yo soy Jehová. En Éxodo capítulo 20, el primer mandamiento. Y es lo primero que hace ese hombre al ignorar a Dios y enfrentar problemas de rebelión y enfrentar problemas accidental en su propia vida, enfrentar problemas de enfermedad. No consultó a Dios, sino que mandó a consultar a Baal-zebub. ¿Y quién era Baal-zebub? Baal-zebub, mis amados hermanos, era el ídolo que adoraban los filisteos. Y Ecrón estaba aproximadamente a 64 kilómetros de Samaria. Y era una ciudad filistea. Y se creía que ese dios Baal-zebub viene de Baal, y Zebub significa el dios de la fertilidad. Y se creía que ese dios tenía poderes para sanar. Por eso Ocosías manda a consultar a Baal-zebub. Ese acto es un acto de ignorar al verdadero Dios, al Dios de Israel, al Dios creador. Lo mismo sucede si usted practica cualquier otra cosa, si usted consulta cualquier otra cosa que no sea al Dios verdadero. Usted está ignorando a Dios y va a tener muchos problemas en su vida. Problema de rebelión, como mencioné al principio, problema de enfermedad, problema accidental. Pero también hay otro problema más grande que enfrenta el que ignora a Dios, es el problema de la muerte. Enfrentará sentencia de muerte. Mire lo que dice el versículo 3. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciendo: levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles: no hay Dios en Israel, que vais a consultar a Baal-zebub, Dios de Ecrón. Por tanto, así ha dicho Jehová: del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Oh, mi amado hermano y amigo, no debemos ignorar a Dios, porque el que ignora a Dios
enfrentará sentencia de muerte, muerte física. Ese es el cuarto problema que tiene el que ignora a Dios, muerte física. Por eso Elías Dios mandó a Elías para decirle, no hay Dios en Israel, para que vayas a consultar a Baal-zebú. Dios le dijo, del lecho en que estás no te levantarás, sino de cierto morirás. Bueno, el que ignora a Dios tiene otro problema. Es que desafía la autoridad de Dios. En vez de ese rey, en lugar de este rey humillarse, reconocer que ha fallado, entonces consulta con sus mensajeros para entender, para darse con la persona que mandó la sentencia de muerte. Y una vez que los mensajeros de él le explicaron quién era, él dijo, es Elías Tisbita. En otras palabras, ese hombre, ese rey, había ignorado a Dios de manera voluntaria. Ya sabía quién era Elías, porque Elías profetizó a su papá, vio los milagros que Dios hizo cuando los 400 profetas de Baal estaban dando vuelta alrededor del altar. Elías mandó fuego y los consumió el altar. Ese hombre era príncipe, era hijo de Acab y sabía del poder de Dios. Lo más triste en la vida es cuando uno sabe de Dios y decide ignorar a Dios. Por eso no le va bien a la persona que hace eso, que con su actitud ignora a Dios. Pero no solamente eso, desafía la autoridad de Dios. Porque en vez de humillarse, lo que hizo fue, según lo que hemos leído en esos versículos, manda a un capitán de 50 con 50 soldados para traer a Elías a la fuerza donde Elías estaba. Por eso Elías, al ver la intención de ese capitán, esa arrogancia de ese capitán, y él dijo, si en efecto yo soy varón de Dios, caiga fuego del cielo y te consuma a ti con todos sus 50. Y nos dicen los versículos siguientes, por 2 ocasiones se hizo así. Murieron los 50 con su capitán. ¿Sabe qué hace el rey? Ocosías sigue desafiando la autoridad de Dios. Manda de nuevo otro capitán con 50 soldados. Y en efecto, Dios obró y a través del clamor de Elías, a través de la oración de Elías, y consumió al profeta, al capitán con sus 50. Pero era un desafío entre Dios y Ocosías. Un desafío entre Ocosías y Dios. ¿Quién tiene el poder? ¿Quién domina? ¿Quién tiene autoridad? Oigan, mi hermano, ¿hasta dónde puede llegar un ser humano? Enfermo, con problemas de rebelión, con problemas de accidente, y eso causó su enfermedad. Y conociendo la verdad de la palabra de Dios que va a morir, habiendo visto las maravillas que Dios había hecho en el pasado a través del profeta Elías, porque identificó al profeta Elías. Ese hombre, ese rey no se humilló, sino desafió la autoridad de Dios a través de sus soldados, creyendo, aún en la cama, creyendo, confiando en la autoridad de sus soldados para llevar preso a Elías. Mis amados hermanos,
ustedes y yo necesitamos reflexionar. ¿Qué actitud asumimos en la vida? ¿Actitud de ignorar a Dios? ¿Actitud de desafiar la autoridad de Dios? ¿La palabra de Dios? Elías era autoridad delegada por Dios. Y al mandar a apresar a Elías, estaba mandando supuestamente creyendo que estaba apresando a la autoridad de Dios para tratar de humillar a Elías delante de él. Pero nosotros los seres humanos somos los que debemos humillarnos ante Dios. Y ese es el ejemplo que nos da el tercer capitán. Mire lo que dice la palabra de Dios. Versículo 13. Volvió a enviar al tercer capitán de 50 con sus 50, y subiendo a aquel tercer capitán de 50, se puso de rodillas delante de Elías y rogó diciendo: varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos tus 50 siervos. He aquí, ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los 2 primeros capitanes de 50 con sus 50. Sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos. Esa es la actitud que debiera asumir Ocosías desde el principio. La actitud de ese tercer capitán. Esa es la actitud que ustedes y yo como seres humanos debemos asumir. Actitud de humildad delante de Dios, de la majestad de Dios y delante de la palabra de Dios. Reverencia, humildad. Por eso Dios nos dice en su palabra en Lucas 14, 11. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ese hombre, ese capitán, se postró delante del siervo de Dios y se humilló y suplicó por su vida. Y Dios tuvo misericordia de él, por eso no le consumió fuego del cielo. Y en el versículo 15, Dios le habla a su siervo, el profeta Elías. Entonces el ángel de Jehová dijo a Elías: desciende con él, no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con el rey. Y sabe, ese capitán, por humillarse, salvó su vida, salvó la vida de sus 50 soldados que iban con él. Pero al llegar el profeta Elías a Ocosías, algo encomiable de Elías que ustedes y yo como creyentes y siervos de Dios debemos imitar, es que debemos mantenernos firmes en enseñar la palabra de Dios. No importa si le gusta al ser humano o no le guste a quien sea, necesitamos declarar lo que Dios nos dice en su palabra, enseña en su palabra. Y Elías fue firme en declarar la misma palabra. Mire lo que dice el versículo. Y le dijo Elías: así ha dicho Jehová. Versículo 16. Por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón, ¿no hay Dios en Israel para consultar en su palabra? No te levantarás por tanto del lecho en que estás, sino que de cierto morirás. Versículo 17. Y murió conforme a la palabra de Jehová que había hablado Elías. Hermanos y amigos, la palabra de Dios es autoridad.
Debemos someternos a la palabra de Dios. Cuando nos sometemos a la palabra de Dios, estamos sometiéndonos a la autoridad de Dios. Porque la palabra es inspirada por Dios. Y lo que enseña la palabra se cumple. Oh, mi amado hermano y amigo, en este momento yo quiero invitarle a no seguir ignorando a Dios. Quiero exhortarle a no seguir ignorando a Dios. El que ignora a Dios no le irá bien en la vida. En resumen, enfrentará problemas de rebelión, enfrentará problema accidental, enfrentará sentencia de muerte. Pero el que se humilla y se arrepiente y reconoce la autoridad de Dios, su vida será perdonada, sus pecados serán perdonados, así como ese tercer capitán de 50 no solamente salvará su propia vida, sino la vida de todos aquellos que están a su alrededor, en quienes usted tiene influencia. ¿Está dispuesto usted a reconocer la autoridad de Dios y humillarse ante Él? Esa es la mejor decisión que podemos tomar en esta vida. La mejor decisión es humillarnos, reconocer a Dios como suprema autoridad y humillarnos ante Él, ante su majestad y ante su palabra, y arrepentirnos de todo pecado que hay en nuestro corazón, y Él nos perdonará y tendremos vida en abundancia. Pero el que ignora a Dios enfrentará sentencia de muerte física, de enfermedad, de problema accidental, de problema de rebelión y la condenación eterna, que es lo peor. Separado de Dios, después que su vida termine aquí en la tierra, estará separado de Dios por toda la eternidad. Es en un lugar llamado lago de fuego. Esa es la sentencia final sobre la vida de los que ignoran a Dios. Así que entregue su vida al Señor, entregue su corazón a Él, camine con Él, pídale perdón por sus pecados y humíllese ante Él, humillémonos ante Él y Él tendrá misericordia de nosotros. Oremos. Padre, te damos gracias porque nos enseña en tu palabra que el que te ignora en su vida tendrá muchos problemas. Pero el que reconoce que tú eres creador, tú eres el Dios verdadero y toda autoridad, y se somete a tu palabra, tendrá perdón, tendrá vida en abundancia. Ayúdanos, Señor, a ser reverentes ante ti y a obedecerte cada día de nuestra vida. Y si tú nos exhortas en las áreas en que fallamos como seres humanos, ayúdanos a no seguir el ejemplo de Ocosías, sino a reconocer que tú eres Rey de Reyes y no desafiar tu autoridad. Perdónanos y ayúdanos en el nombre de Jesús. Dios le bendiga, mi estimado hermano y amigo.